Padre, muy buenos días. En esta hora, Señor, nos dirigimos a ti. Queremos, Señor, recibir tu dirección. Queremos, Señor, que seas tú a quien suplicamos tenga a bien el permitir que nos acerquemos delante de tu presencia y el permitir, Señor, que cada uno de nosotros, los que vamos a estar presentes a través de este video, porque las condiciones no nos permiten reunirnos como quisiéramos. A cada uno de mis hermanos que está en su casa y que va a ver y va a escuchar la palabra de Dios a través de este medio, yo le deseo lo mejor que el Señor tiene para cada uno, que es la voluntad de Él, y que sea la gracia del Señor tocando nuestras vidas, cubriéndonos y protegiéndonos en este momento tan difícil para toda la humanidad. Te damos las gracias, Señor, y en el nombre de nuestro poderoso Señor Jesucristo, nos encomendamos a ti y quedamos a disposición del Espíritu Santo para que sea Él quien nos enseñe, para que sea Él quien modele nuestras vidas y haga los cambios necesarios para que cada uno de nosotros se acerque más y más a la persona que tú has visualizado dentro de tu perfecto plan para cada uno de nosotros y para toda la humanidad. En el nombre y en la autoridad que hay en el nombre del Señor Jesucristo, leemos tu palabra para ponerle un fundamento a la enseñanza que tenemos hoy. Amén y amén. Si nosotros vamos al libro de los Hebreos, vamos a encontrar que en el capítulo 1 dice, Dios ha hablado por su Hijo. Ese es el tema que vamos a leer para ponerle fundamento a la palabra. Dice en el versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Muy importante que podamos clarificar y entender de qué se trata todo esto. Mire que el Señor nos habla ahí en Hebreos de algo que es muy claro. Dice que el Señor Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. O sea, que la parte brillante, la parte visible de Dios es su gloria. Y su gloria es justamente el Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Desde la antigüedad sabemos que el Señor no podía ser visto, porque dice la palabra que aquel que veía al Señor moría. El Señor tuvo en el tiempo del Edén, en el tiempo del huerto, una relación y una comunicación directa con Adán y con Eva. Pero posteriormente a eso, el Señor se comunicaba con los hombres, lo hizo así con Abraham, lo hizo así con Jacob,
a través del ángel del Señor, que no es nada diferente a la personificación de Cristo en esa época. Luego, el Señor tiene la bondad, la misericordia con Moisés, de ser Él quien habla directamente a Moisés. Y Moisés puede aún ver la sombra de Dios reflejada contra una peña. Él escucha directamente a Dios, Él le oye. De allí en adelante, durante el Antiguo Testamento, Dios sigue comunicándose con el pueblo, con su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, a través de los profetas. Utiliza primero entre los jueces a Gedeón, utiliza a Sansón, utiliza a una serie de personajes que vienen a ser los que comunican y transmiten la voluntad de Dios al pueblo a través de sus actos. Posteriormente, viene Samuel, que es un profeta escogido y ungido por Dios para hablar al pueblo. Y de ahí en adelante siguen saliendo una serie de profetas como Elías, como Eliseo, hombres de Dios a los cuales el Señor utilizaba para transmitir su voluntad, la voluntad de Dios a los hombres. No podemos dejar de contar a Ezequiel, a Daniel, ni a Isaías, ni a Jeremías. Y podemos enumerar otros, Oseas, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Habacuc, Ageo, Sofonías, Zacarías, y el último de los profetas del que tenemos conocimiento, que es Malaquías. Cuenta la palabra de Dios que luego de que eso ocurrió, el Señor simple y llanamente se tomó 400 años de silencio. 400 años en los cuales no habló a la humanidad, porque estaba triste, decepcionado, porque la humanidad no hacía la voluntad de Él, porque la humanidad cada vez que podía hacía cosas diferentes a lo que Dios había ordenado. 400 años de silencio. Hoy, una cuarentena nos parece durísima. Y una quincena también. Allá tuvieron que tener 400 años en esa época sin escuchar la voz de Dios. ¿Pero qué ocurrió? Dios, que es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios que tiene en su corazón perdón. No podía en ningún momento enojarse a tal punto con su creación que dejare de hablarle a través del tiempo. Y es por esa razón que ese corazón misericordioso, que ese amor que Dios expresa, se transforma en una gracia que es inconcebible para nosotros los seres humanos. No había nadie reclamando a Dios. No había nadie dentro del pueblo que estuviera pidiendo la ayuda de Dios. Herodes era el rey de esa época. Y el pueblo romano, el gobierno romano con los césares, era el que dominaba el mundo de esa época. Nadie estaba buscando a Dios. Pero Dios sabía de la necesidad del mundo, de la necesidad del pueblo de Dios y de la necesidad de la humanidad por reivindicar su relación con el Señor.
así no lo expresaran, lo sentían en lo profundo de su corazón, en su interior. El espíritu del hombre clamaba por una relación con Dios, relación que no existía, puesto que Dios había estado silencioso. Entonces el Señor toma una decisión y derrama de su gracia, derrama de la misericordia sobre la humanidad y envía a su Hijo. Envía al Señor Jesús, que viene y tiene 30 años en los cuales crece y se convierte en un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. A los 30 años el Señor Jesús va a ser bautizado. Y cuando Él es bautizado por Juan el Bautista, se une la divinidad a la cual Jesús había rechazado o renunciado más bien, para poder convertirse en un hombre y venir a prestar un servicio a la humanidad. En ese momento, Padre, que es quien dice, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo complacencia. Hijo, que es el Señor Jesucristo saliendo de las aguas, y dice que el Espíritu Santo vino sobre él. Se unen y se forma una vez más el triángulo perfecto. El triángulo donde Padre, Hijo y Espíritu Santo cumplen cada uno con su función. Al punto tal que la vida de Jesús cambia. La vida de Jesús se convierte en una vida de poder. Él empieza a hacer unos viajes por diferentes partes, en Samaria, en Galilea, en Jerusalén, en toda la tierra de Judea. ¿Haciendo qué? Llevando un mensaje con su propio testimonio. Él iba y atravesaba el mar de Galilea para ir a liberar un endemoniado gadareno que estaba viviendo en un cementerio. Él empieza a recorrer Judea y a recorrer Israel, llevando un mensaje que viene del Señor, y que no es otro diferente a que en su persona está haciendo el testimonio, está siendo aquel que muestra que sí es posible cumplir la voluntad de Dios, que sí es posible hacer todas aquellas cosas que el Señor había concebido en sus mandatos, que no había de tenerse una vida con temor a la ira de Dios, sino que había que llevar a cabo una vida en la cual el amor fuese ese que levantara la llama, que permitiera que el ser humano se ajustara a los mandatos de Dios. Que el hombre no hiciera las cosas por temor o porque pensara que eran una ley, sino que empezara a hacer las cosas porque tenía la convicción dentro de él de que lo que Dios había dicho era bueno. Que además de todo eso, hiciera las cosas por amor a Dios primeramente y luego a su prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Quien se ama a sí mismo es capaz de amar a otro. ¿Y cómo no voy a amar a otro si sé que en la medida en que yo me dé, esa otra persona también va a responder a la motivación con la cual le estoy tratando? 6 dice, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia.
¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios no es otra que el mismo Jesús. La gracia de Dios es la respuesta de Dios a la humanidad que no estaba pidiendo nada. Fue Dios, en su infinita gracia, quien entregó a su Hijo y lo mandó a vivir en la tierra para ser sacrificado por el perdón de nuestros pecados cuando nosotros no estábamos pidiendo perdón. En el amor, en la misericordia de Dios, Él no se aguanta ver una humanidad perdiéndose, ver a su propia creación consumiéndose y acercándose cada día más y más al fuego eterno. Y Él dice, debo reconciliar al mundo conmigo. Y la forma de poder reconciliar al mundo con Él es simple y llanamente tomando a su Hijo y enviándolo para que su Hijo venga a traer gracia a cada uno de nosotros sobre la gracia de Dios. Dice en el versículo 17, pues la ley de ahí, de Juan 1, ¿no? Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Versículo 18. Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Para nosotros poder entender y conocer a Dios y conocer la infinita gracia de Dios, tenemos que mirar el testimonio del Señor Jesús. Fue Él moviéndose en la tierra, fue Él visitando a la mujer samaritana, fue Él yendo donde el endemoniado para librarlo de las cadenas que lo ataban dentro de un cementerio. Fue el Señor Jesús el que hizo una y otra cosa para mostrarnos la gloria de Dios, la gracia de Dios reflejada en Él. Al punto tal que en un determinado momento Él lloró, diciéndole a Dios en el huerto de Getsemaní, Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz. Él sabía el sufrimiento que se venía. Y esa misma noche, la traición de Judas le lleva y le entrega en manos de los soldados. Y esos soldados y el pueblo de ahí en adelante empiezan a vituperar, empiezan a insultar al Señor Jesús, le colocan corona de espinas, le azotan y por último le cuelgan un madero al hombro y lo obligan a caminar subiendo a una loma para poder estar en un sitio en el cual iban a levantar una cruz y en el cual lo iban a sacrificar por amor a la humanidad, por amor a ese hombre o a esos hombres, a todos los que no habían pedido el reconciliarse con Dios. Pero Él, Dios, derrama su gracia y entrega a su Hijo gracia sobre gracia para que ese sea el puente que reconcilie al hombre con Dios. Y para que de esa manera pueda recibir el perdón que viene del Dios. Hemos aprendido que Cristo es la gloria de Dios. Apocalipsis 21, versículo 22 nos dice, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es la lumbrera. Cristo es el Cordero
Cristo es la gloria de Dios. Cristo hace que podamos ver a Dios. Y al mismo tiempo hace que la gloria de Dios esconda a Dios de nosotros. Es como estar viendo a Dios a través de un lente por medio del cual se refleja la luz. Y esa luz nos permite ver el destello de lo que es Dios, sin necesidad de verlo a Él. Es la gracia de Dios. Jesucristo es el testimonio de Dios. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 1, y vamos a leer del 4 al 9, para que sigamos poniéndole piso a esto que estamos hablando. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, está después del libro de los Romanos, de la carta a los Romanos, ¿sí? Y en el capítulo 1, vamos a leer del 4 al 9. Dice la palabra de Dios: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Mire la importancia de lo que está diciendo. El Señor entrega a su Hijo. Su Hijo manifiesta la gloria de Dios y sin embargo esa gloria de Dios es crucificada para unirnos, para reconciliarnos con Él. ¿Sí? Y aquí dice que además de eso, a través de Él nos va a enseñar a ser irreprensibles, a ser esas personas que no están confiando en lo que ocurra, sino que están confiando en lo que son en Cristo Jesús. Y eso es algo que nosotros debemos entender con claridad, en especial en esta época. Estamos viviendo unos momentos difíciles para la humanidad con todo este coronavirus y las circunstancias que nos están rodeando. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿En las noticias? ¿En lo que dicen las redes sociales, donde cada uno opina y expresa su propia opinión, aún sin conocimiento muchos de ellos? ¿Dónde está nuestra fe? ¿En los políticos que toman decisiones de declarar una cuarentena, de hacer un simulacro? ¿O nuestra fe está en la gracia de Dios? Es por la gracia de Dios que fuimos salvos. Es por la gracia de Dios que hoy podemos tener la certeza de lo que dice su palabra. En Éxodo nos habla de que ninguna peste ni ninguna enfermedad podrá tocarnos como a los egipcios. Los egipcios son la representación del mundo. Los egipcios son la representación de todo aquel que está lejano a Dios, de todo aquel que no respeta y todo aquel que no quiere tener que ver con una relación con Dios. Pero todos nosotros, los que tenemos
la seguridad de que Dios es aquel que nos ha prometido y hará las cosas que Él ha dicho, sabemos que esto que está pasando estaba escrito. Dice la palabra de Dios que a los entendidos en los tiempos les revela que habrá plagas, que habrá pruebas, dice el Señor, que pasaremos según nuestro camino y que Él, de acuerdo al fruto de nuestras obras, premiará o reprenderá. Somos nosotros los que con nuestra cercanía a Dios o con nuestra cercanía al mundo marcamos la diferencia. Nosotros, los que tenemos esa comunión con Dios, no tenemos que tener temor. Si nosotros nos llenamos de temores y si nosotros nos volvemos esas personas, no el coronavirus, y es que me va a dar, vamos a decaer. Vamos a tener conflictos y problemas. ¿Por qué? Porque viene el desánimo, que es lo que el enemigo quiere que nosotros tengamos. Y si viene el desánimo, se bajan las defensas. Y si se bajan las defensas, los virus nos atacan. Nosotros tenemos que estar firmes. Nosotros debemos respetar lo que dice la ley. La ley dice, cuarentena. Cuidémonos, guardémonos y demos testimonio de las cosas buenas que puede hacer un hijo de Dios. Manifestemos a Cristo así como Cristo manifestó a Dios. Para así ser personas que manifestemos también a Dios. Dios está siendo expresado en un Cristo 100% Dios y en un Jesús 100% hombre. La conjugación de esa gracia sobre gracia fue lo que permitió que el Señor Jesucristo tuviese acceso a la presencia del Padre. Y dice la palabra de Dios que Él ascendió a los cielos y que hoy está sentado a la diestra de Dios. Dice además que nosotros, la iglesia del Señor, somos el cuerpo de Cristo. Y si el Señor está sentado a la diestra de Dios, nosotros que somos el cuerpo de Cristo, un día estaremos sentados reinando con Él. ¿Porque tengamos algún merecimiento? Si a mí me preguntan, yo no merezco nada. Yo no merezco absolutamente nada. Porque pecador, como todos los hombres. Porque me debilito en determinados momentos. Pero sin embargo, la gracia de Dios extiende su mano y vuelvo a levantarme. La importancia está no en que no caigamos, porque vamos a caer. La importancia está en que tengamos nuestra confianza puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores, y con esa confianza nos apartemos del pecado. Cumplamos 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo sanaré su tierra. La importancia está en que si caigo, tenga esa capacidad de aceptar la gracia de Dios, de ir donde Él, reconocer mi pecado y pedirle que me perdone, porque en la medida en que yo reciba el perdón de Dios, me reconciliaré con Él. Jesús es el Dios vivo,
Jesucristo, la persona del Dios resucitado. Y Cristo es la persona del Dios glorificado. Jesús vivo es el testimonio, es el camino al Padre. Jesucristo es la verdad realizada. Jesucristo es la verdad sobre la vida y sobre la muerte. Y Cristo es la gloria de Dios reflejándose, para que la gracia sea derramada y para que cada uno de nosotros pueda andar por el camino, hacer la verdad y llegar a una vida plena y eterna junto con Él. Entendiendo esto, entendemos o comprendemos que en esta vida hemos sido llamados para construir, hemos sido llamados para edificar. En ningún momento hemos sido llamados para dañar o para destruir. Somos hijos de Dios y como tal debemos tener la seguridad de que en ningún momento, el mal nos va a dañar. Podemos pasar por momentos y por instantes en donde por haber caído o por habernos apartado del Señor, de su gracia y de su misericordia, tengamos que pasar pruebas. Lo importante es que de las pruebas, gracias al perdón, gracias a la reconciliación, podamos salir victoriosos. En 2 de Corintios, la segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 9, hay algo que, si es mal entendido, se podría pensar, bueno, ¿y para qué Dios? Pero tómalo con mesura, entiéndelo tal y como lo dice allí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Sabemos que somos débiles, sabemos que pasamos por situaciones difíciles, sabemos que estamos todavía en esta carnita y que estando en esta carne vamos a pasar por momentos de tribulación, pero a pesar de todo contamos con la gloria de Dios que es Cristo y que Él será quien nos ayude en el momento de debilidad. Si yo soy soberbio, no voy a reconocer mi debilidad. Pero si me bajo de la soberbia y reconozco que soy débil, podré lograr la ayuda de Dios. Si yo no reconozco la enfermedad, difícilmente podré tomarme el remedio. Efesios 2, versículo 10. Dice que nosotros debemos andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras? Ama a tu prójimo. El apóstol Pablo dice que los mandamientos que conocíamos como 10, pero que son muchos más de 10 mandamientos, son más de 100 los mandamientos, se cumplen en 2.
amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu fuerza, de toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y complementa diciendo, porque si tú amas a tu prójimo, no le matas. Porque si tú amas a tu prójimo, no vas a codiciar su mujer, no le vas a robar, no le vas a hacer ningún daño, porque sería como estar haciéndotelo a ti mismo. Las buenas obras son las que tienen que ver con eso. Una buena obra es ayudar al menesteroso. Una buena obra es ayudar a aquel niño que está pasando por hambre. Nos preocupamos de presupuestos para grandes cosas. Nos preocupamos por las calamidades que pueden estar pasando en otro país. Pero no miramos que aquí muy cerquita, en La Guajira, la gente se muere de sed. Que hay sitios en donde la gente se muere de hambre. Y eso no nos duele en el corazón. Las buenas obras dependen de nuestra actitud. Y hay algo que dice la palabra de Dios, y es que cuando hagas algo bueno, tu mano derecha no sepa lo que tu mano izquierda hizo. Hoy en día vemos, con esto del coronavirus, que señores paran en su carro para ayudar a una persona y regalarle 300,000 pesos. Hágalo, pero no tome la cámara de su celular para grabarse usted y su esposa entregando los 300,000 pesos. Eso se llama soberbia, eso se llama orgullo, eso se llama egocentrismo. No aproveche una situación como esta, tal como la están aprovechando muchos de los políticos en nuestro país. Algunos toman la posición de todo lo critico, todo me parece mal. Yo a todo el mundo le digo que está haciendo las cosas mal, pero ni siquiera me atrevo a proponer algo bueno para hacer. Otros deciden hacer proselitismo político, comprando mercados para regalarlo, ni siquiera comprando mercados para regalarlo, reuniendo entre las personas los mercados para yo poder ser visto por ellos. Entendamos qué es la gracia. La gracia es un conjunto de cualidades que hacen agradable a una persona o a una cosa que tiene esa gracia específica. La gracia es un atractivo que es independiente de la hermosura de las facciones, que se advierte en la fisonomía de algunas personas. Se advierte en la fisonomía, pero no depende de la cara que tenga, de las facciones o de los rasgos que tenga. Las gracias es un don, es un merecimiento particular que se tiene y que las personas perciben. Efesios 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La gracia de Dios es la que te da el don de ser salvo. Eso no depende de ti. ¿Fue Dios el que te escogió o tú andabas buscando a Dios? Lo necesitabas, sí, pero andar buscándolo, difícilmente. Y 1 Corintios 14, capítulo 14, versículo 12, dice, así también, vosotros pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos,
para edificación de la iglesia. Los dones no son para que tú seas el más visto. Los dones no son para que tú puedas decir yo tengo el don de profecía. Los dones no son dados para ostentación. Así como la gracia de Dios no es dada para que nosotros nos dejemos ver o nos hagamos ver, los dones tampoco son dados para eso. La gracia y los dones de Dios vienen a los más humildes, vienen a aquellas personas que no están haciendo ostentación, sino que por el contrario están recibiendo esos dones, esos talentos que vienen de Dios para servir a la humanidad. Anoche se celebró el aplauso para aquellos médicos y para aquellas enfermeras y para aquellos trabajadores de la salud que están en las clínicas arriesgando su propia vida para ayudar a aquellos que están enfermos. Esa es una buena obra que Dios preparó de antemano. Aprovecha que sea este el tiempo en el cual tú puedas ayudar a alguien, no para ser visto, no para sentirte satisfecho, sino simple y llanamente por la necesidad de dar. La palabra de Dios dice que es más bienaventurado el que da que el que recibe. Que tú des no esperando recibir la gloria, no esperando recibir la ostentación, porque ya vimos que la gloria de Dios es Cristo. Y si tú te metes a querer recibir la gloria, estás tratando de quitarle gloria a Cristo. La gloria no es tuya, la gloria es de Él. Sé por favor sincero cuando das. Ayuda porque sientes la necesidad de ayudar. Hazlo porque en tu corazón, porque en tu espíritu hay ese compromiso con Dios de hacer las cosas que Él hizo. Gracias, Señor. Infinitas gracias porque nos das la oportunidad, bendito Rey, de conocer y de aprender más y más, guiados por tu Santo Espíritu. Y así, de esa manera, cada uno de nosotros podrá día a día ser una mejor persona.